El libro de los Hechos, capítulo 12, dice la bendita palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pasando, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, permítame, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí
Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias a ti, gracias por darnos una vez más este privilegio de hoy poder despertar a este nuevo día. Gracias porque nos permites un privilegio mucho mayor, y es el de venir a tu bendita palabra, venir a tu presencia, y en esta mañana nos rendimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Hoy venimos ante ti porque precisamente tenemos hambre y sed de ti, porque te necesitamos, porque separados de ti nada podemos hacer. Te necesitamos precisamente para poder hacer frente a este nuevo día que tú nos regalas. No sabemos qué nos deparará este día, pero seguro que en tus manos estamos confiados, seguros. En ti estamos, Padre amado, en buenas manos. Por eso lo primero que queremos hacer es entregar este día en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Echamos toda ansiedad, toda carga delante de ti, Señor, porque como bien diría el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y a ti venimos, Señor, con la confianza, la certeza de que tú, Señor, hoy nos asistirás en cada una de nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, familiares, laborales. En cada una de esas situaciones tú tienes cuidado, Señor, y por eso venimos ante ti. Queremos deleitarnos en ti, como bien se nos decía el domingo, Señor, Dios de la gloria. Queremos ser diligentes, queremos deleitarnos en ti, Señor, Dios de la gloria. Queremos que, Señor, Dios de los cielos, estos espacios, no hacerlos por cumplir, Señor, Dios de la gloria, no por compromiso. Queremos venir ante ti cada mañana porque, Señor, con la certeza y la conciencia de que, Señor, es un deleite, Señor, venir ante tu presencia. Así como en la mañana, Señor, necesitamos de una ducha, necesitamos, Señor, de un café caliente, de una bebida caliente. Señor, así espiritualmente necesitamos venir a ti, bajo la sombra del Omnipotente, Señor, a refugiarnos en ti. Gracias, Señor. Hoy entrego cada situación, cada penuria, cada ansiedad que haya en la vida de cada uno de los que se conectan por estos medios, y de los que no se conectan también, Señor, de nuestros hermanos, que a lo largo y ancho de este planeta Tierra, bendito Señor, también sufren, como dijo el apóstol Pedro, sabiendo que las mismas pruebas, las mismas necesidades, las mismas luchas, también las tienen otros hermanos en otro lugar del mundo. No somos los únicos que sufrimos, también hay otros en otros rincones del mundo que también padecen por la causa tuya, Señor.
no por tu culpa, sino por el hecho de pertenecer a la familia de la fe. Por eso, Señor, hoy te damos gracias, te bendecimos y te pedimos que en esta mañana nos hables por tu palabra, que ministres, que tu palabra atraviese todo nuestro ser, que atraviese nuestras motivaciones, que atraviese nuestras intenciones, que atraviese nuestros sentires, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestra manera de ver, Señor, nuestra relación contigo, que atraviese todo lo que somos, que tu palabra ministre, que tu palabra forme, transforme, Señor, y haga lo que tenga que hacer, por la cual en esta mañana tú la envías, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana comenzamos este capítulo 12 del libro de los Hechos. Gracias porque hasta aquí nos has ministrado, nos has, Señor Dios de la gloria, mostrado cuán grande es tu amor y tu misericordia y que tus propósitos cada vez se siguen cumpliendo conforme a tu propósito, valga la redundancia, conforme a tu propósito, conforme a lo que tú ya tienes establecido, Señor, hacer a lo largo de la historia y en este tiempo a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Sigues obrando, sigues, Señor Dios de la gloria, Padre amado, activo en tu mundo, sigues activo en tu creación, te sigues involucrando en ella y hoy, Señor de la gloria, quieres que continuar la historia del libro de los Hechos a través de tu iglesia. Por eso este libro de los Hechos no tiene, Señor Dios de la gloria, epílogo. Este libro de los Hechos no tiene fin. Este libro de los Hechos no tiene, Señor, un punto final, porque precisamente continúa la historia de la iglesia, ya no naciente, sino creciente, y en este tiempo continúa la historia de la iglesia, Señor, como instrumento en tus manos, como vasijas en tus manos para derramar tu gracia y tu misericordia en aquellos, bendito Señor, que aún no te conocen. Por eso, Señor, ayúdanos a anhelar ser partícipes de esta historia, Padre amado. Gracias te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan ustedes, mis queridos, queridas hermanos, hermanas, amigos, amigas, vecinos, compañeros, conocidos, no conocidos. Gracias por su fidelidad, por su fina sintonía cada mañana en estos espacios, acostumbrado ya bajo la sombra del Omnipotente, y hoy es martes 26 de abril del año 2022. Así que bienvenido, y hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a comenzar con el capítulo 12. Decía la semana pasada que el capítulo 12 parece un paréntesis entre el capítulo 11 y entre el capítulo 13. Parece que hay un paréntesis ahí, hay unos sucesos ahí. Recordemos que en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, hay dos visitantes que vienen desde la iglesia de Antioquía, de Siria, y traen un presente, traen un donativo, una recolección que hicieron los hermanos de la iglesia de Antioquía, porque Agabo dijo que vendría una gran hambruna, un profeta dijo que vendría una gran hambruna, y los hermanos inmediatamente se pusieron en la actitud de recoger una ofrenda para llevarle precisamente a los hermanos de la iglesia naciente, la iglesia de Jerusalén. Entonces encontramos que Pablo y Bernabé están en la iglesia de Jerusalén llevando estos donativos, pero mientras ellos están allí visitando la iglesia, hay algunos sucesos que van a pasar allí en la iglesia de Jerusalén, y la vamos a encontrar en este capítulo 12. Por eso es un paréntesis, y por eso al final, al colofón de este capítulo 12, vemos que Saulo y Bernabé se regresan a Antioquía de Siria, es decir, se cierra el paréntesis allí y continúa el procedimiento, el proceso de Hechos 1:8, donde el Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos a ver cuáles fueron los sucesos allí en la iglesia de Jerusalén, mientras Pablo y Bernabé están de visita. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué pasó? Bien, pues en los primeros versículos, ya he leído todo el capítulo del libro de los Hechos, los 25 capítulos que tiene este capítulo 12, y vamos a mirar algunas consideraciones generales de este capítulo.
empezando por la introducción, notamos el paralelismo que hay, que subraya Lucas. Recuerde que Lucas es quien escribe este libro, entre el testimonio y la obra de los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí hay un paralelismo entre estos dos siervos de Dios. Y por supuesto, Lucas, como buen teólogo de cabecera de la pentecostalidad, que en su escrito subraya bastante la obra del Espíritu Santo, como en Lucas, como en el Evangelio de Lucas, ahora aquí en el libro de los Hechos. De igual manera, Lucas no deja escapar ese detalle. La obra, todo lo que está sucediendo, está controlado, está dirigido por un personaje de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso, guiado por el Espíritu Santo, este autor, Lucas, da fin prácticamente, digámoslo así, a los hechos de Pedro, aquí en el capítulo 12. Y por una narración de gran interés en sí, y que además señala, digámoslo así, el fin de las primeras etapas de la comisión y del plan y el propósito que Dios tiene, que ya como lo hemos dicho, que comenzó en Hechos 1:8, cuando el Señor les dijo, recibiréis poder. Así que Jerusalén, por un lado, ya había sido amplia y poderosamente evangelizada. Nace una iglesia, con el resultado de que allí se ha formado la iglesia de Jerusalén entre dos clases de judíos. Ya lo hablamos, recordémoslo. Por un lado están los judíos natos, es decir, los judíos allí que nacieron de allí, que no se salieron de Jerusalén. Pero también por otro lado está conformada por judíos también de la diáspora, es decir, judíos que sí salieron, que se habían quedado seguramente en la dispersión a través de las posiblemente descendencias de las dos cautividades que hubo primero en el año 700 aproximadamente, cuando los asirios se llevaron las primeras 10 tribus, o Israel del norte cautivo, y esa gente nunca volvió a su tierra. Pero también unos 100 años después, ahora Judá y Benjamín, que hace parte de la tierra del sur, fueron también cautivos por Babilonia. Duraron 70 años, pero algunos volvieron, no todos. Otros se quedaron. Entonces esos que se quedaron se conocen como la diáspora, como los judíos helenistas, que cogieron costumbres por allá del imperio de los griegos, y ellos están llegando allá a Jerusalén, y de ese grupo de personas es que se empieza a gestar la iglesia en Jerusalén. Entonces, a través del evangelismo en Jerusalén, pues mire cómo progresó el evangelio en ese lugar. El Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, empezó a darles el privilegio y la segunda oportunidad a aquellos que lo habían crucificado. A él lo crucificaron en Jerusalén. El pueblo de Jerusalén lo entregó allá ante Pilato para ser crucificado. Y el Señor, mire cómo es de bueno, que en su misericordia dijo, vamos a darles una segunda oportunidad, de que el pueblo de Jerusalén reaccione ahora y puedan ahora también volverse, ya no al Jesús que vino a hablar de salvación, sino al Jesús resucitado. Vamos a ver qué pasa. Y usa a Pedro, y es donde Pedro, pues allí tiene este primer discurso y abre la puerta, usa una de las llaves que el Señor le entregó en Mateo 16, abre una de las puertas, y es la puerta del evangelismo, del evangelio, del reino del resucitado en los judíos. Y después vamos a ver que Pedro se va para allá a la tierra de Cesarea y abre la puerta del reino también a los gentiles. Pero estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Entonces Jerusalén había sido ya ampliamente evangelizada, con el resultado del establecimiento de una iglesia allí, la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva, que no solo constituyó el fruto de los trabajos apostólicos de Pedro, como ya lo dije hace un momento, y de los apóstoles en general, sino que llegó a ser también la base para la evangelización prácticamente de todo Israel. Gracias al testimonio de los dispersos, de los de la diáspora, ya ahora es al contrario. Los que están en Jerusalén ahora fueron dispersos, es decir, a causa de la persecución a la cabeza de Saulo, allá en Hechos 7 y en Hechos 8. Estos que huyen se van ahora dispersos por las regiones vecinas de Jerusalén y comienzan a predicar. Entonces mire que todo nació en la iglesia de Jerusalén.
Y el Señor sacude esta iglesia y los que salen esparcidos se van precisamente a predicar. No olvidan la obra de la confirmación que realiza Pedro, muy interesante, y seguramente allá como buen ejemplo de lo que también él hizo por allá en Hechos 9, donde se habla de que las iglesias gozaban de paz y aprovecharon los hermanos para también predicar el evangelio. Después de esa persecución vino una aparente paz o una tensa calma, y sin embargo los hermanos siguieron predicando, y tenemos un ejemplo de eso donde nos habla por allá en Hechos 9:31, donde dice: entonces las iglesias tenían paz. ¿Sí nota? Capítulo 7, muerte de Esteban. Capítulo 8, la dispersión de la iglesia de Jerusalén. Pero mira ahora el capítulo 9 de Hechos. Dice que ahora ya había paz. Dicen, ¿por qué? Porque ya Pablo se había convertido al evangelio. Ya Pablo había tenido ese encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando el perseguidor de la iglesia tiene un encuentro con el Señor? Mire lo que sucede. Dice, entonces las iglesias, ya no habla de una iglesia, ya no está diciendo la iglesia de Jerusalén, que era la única que había, está hablando en plural. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Sí nota lo que había dicho el Señor? Me seréis testigos, ¿dónde? Judea, Galilea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nos está hablando de Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el amor del Señor, y se acrecentaban como fortalecidas por el Espíritu Santo. Y de verso 32 del capítulo 9 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Se acuerda? Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Se acuerdan de ese evento? Y enseguida se levantó, y le vieron los que habitaban en Lida y en Sarón, los que se convirtieron al Señor, y se convirtieron al Señor. Y había entonces ahora otra región, Jope, y en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, entonces ¿qué pasó? Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en él. Entonces vemos cómo la iglesia está empezando a crecer, cómo se está empezando a añadir nuevos creyentes a la causa de Cristo. Dice el versículo 43: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Y ahí también vemos, o ya vimos, lo que sucedió, que entonces el Señor empieza a trabajar en la vida de Cornelio y en la vida de Pedro, allí en la casa de Simón el curtidor. Y ya habíamos hablado de que también allí es donde el Señor también lleva a Pedro a casa de Cornelio a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces vemos cómo empieza a progresar el evangelio después de la dispersión, cómo empieza a los lugares donde estos iban, algo iba sucediendo, y el escritor Lucas se concentra aquí en Pedro, en ver lo que está haciendo Pedro, sin querer decir que muy seguramente los otros discípulos también están haciendo la obra del Señor. Muy seguramente también en esa dispersión algo está pasando, algo está sucediendo, algo están haciendo. Y no solo eso, sino que la obra de Pedro, operando desde la sede de Jerusalén, sirvió para abrir la puerta de salvación
a los gentiles, como bien lo he narrado ahorita en el capítulo, o lo hemos visto ya en el capítulo 10 de este libro de Hechos. Además, se extendió también el testimonio de los dispersos de Hechos 8.1. Dice que estos cogieron hacia arriba la región de Antioquía y empezaron a predicar también por allá, y eso dio lugar a la evangelización en masa de gentiles en esa gran ciudad, la ciudad de Antioquía de Siria. Así que la actitud de estas multitudes de Jerusalén pues se echó a ver claramente en ocasión del martirio de Esteban, del capítulo 7, pero es posible que los apóstoles, gracias a sus muchas obras de sanidad, pues conservaran cierta, digámoslo así, aureola de popularidad. Es decir, estos estaban haciendo famosos porque donde iban algo estaba sucediendo, como en el caso de Pedro, que está allá en Lida orando por Eneas, pero tan pronto por allá en Jope, que es una región vecina, también hay una muertica y saben que Pedro está allí y van y lo traen. Y Pedro allí, el Señor lo usa para resucitar a esta mujer. Imagínense, ¿quién no se convierte viendo tan tremenda sanidad, tan tremendo milagro? Así que ahora, pues, el breve reinado de Herodes, aquí estamos hablando de Herodes Agripa I, que reinó, pues dije un reinado breve porque fue por ahí entre el año 41 al 44. Fue muy breve su reinado. Y este reinado pues marca el fin, oígame bien, de este resto de favor popular. Es decir, el reinado de Herodes como que se atraviesa y pues allí ya no, esa popularidad de estos apóstoles, esa fama que están cogiendo, esa popularidad que está cogiendo la iglesia creciente de Jerusalén, ya es dispersa por las regiones vecinas, pues a la cabeza de este corto reinado de Herodes Agripa, pues ahí está, vemos que ya las situaciones no van a ser tan favorables. Es decir, ya que su ataque ahora va dirigido contra los líderes de la iglesia, y es del grado de los judíos, es decir, los judíos les anima ver que a esta secta, como la llamaban, de nazarenos, ahora están siendo perseguidas una vez más a la cabeza de su gobernante Herodes Agripa I, y se ha hecho ver que todos los sectores de Israel llegaron a rechazar al Señor resucitado. Qué tan tremendo eso. Tan decididamente como habían repudiado a Jesucristo durante el ministerio terrenal aquí en Israel, primeramente por los saduceos, una secta de la casta sacerdotal que se opusieron a los discípulos y querían dar muerte a los apóstoles. Gamaliel en ese entonces, que era el rabán fariseo, pues retuvo su mano para que no les matasen allá en el capítulo 5, vimos del libro de los Hechos. Pero el periodo del testimonio de Esteban marca también una reacción contraria allá en el capítulo 7 de la secta farisaica, de los fariseos, es decir, la de las tradiciones de los padres. Se les conocía a esta secta de los fariseos, a ellos se les conocía como las tradiciones las tradiciones de los padres, así se les llamaba, como también se vieron allí amenazadas por las enseñanzas de Esteban, pues su joven líder Saulo, que era un fariseo de fariseos, encabeza la persecución general en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y aflige también y dispersa buena parte de la iglesia de la congregación de Jerusalén, pero que a su vez también da inicio a la evangelización total de Israel. Ya lo dije hace un momento. Esa dispersión hizo que los hermanos salieran a evangelizar, salieran a hablar y a testificar de Cristo, y quedaron otro grupo. Ya no son los saduceos que querían matar a los cristianos, y ahora ya no son ahora los fariseos. Ahora hay otro grupo que se conoce como los herodianos, que también van en ristre contra el pueblo de Dios. Estos herodianos son un partido político que no se les puede llamar secta, no eran una secta, sino era una minoría secularizada política, eran por esa corriente, que aceptaba el dominio de Roma de buen grado con tal de salvaguardar los restos de la autonomía nacional.
A ellos les importaba eran los intereses políticos y admitían pues definitivamente la creciente helenización de la Tierra Santa a cargo del Imperio Romano, que es decir, a ellos no les interesaba eso, ellos preservaban eso que imponía el Imperio Romano, que era helenizar al pueblo, a los conocidos. ¿Qué significaba helenizar? Es decir, cuando el Imperio Romano toma a la cabeza, o toma más bien el imperio griego que estaba a la cabeza de Alejandro Magno, pues ellos preservaron esa cultura. Es decir, el imperio romano no acabó con todo eso. Ellos dijeron, uy, aquí hay un tesoro, guardemos las costumbres, guardemos el idioma, guardemos la cultura de estos griegos. De hecho, las 10 regiones que se conocen como Decápolis, que se cree que son 10 ciudades, inclusive se cree que son más, pues esas regiones era como el centro del helenismo del Imperio Romano, donde estaba la cultura. ¿Se acuerdan al endemoniado de Gadara? Pues ellos preservaban todo esto y preservaban precisamente todos esos cultivos, digámoslo así, de la porcicultura, es decir, del cuidado de los cerdos, precisamente para llevarlos a los rituales de sus dioses, como una cultura griega, y ellos preservaron todo eso. El Imperio Romano preservó todo eso, es decir, eso es lo que se conoce como helenismo. Es decir, ellos no acabaron con todo el imperio griego, sino que preservaron esa parte, la cultura, el idioma, las costumbres. Ellos las preservaron porque dijeron, esto nos sirve como imperio romano. Entonces, los helenistas, esa secta de los helenistas, no era secta, sino ese grupo minoría de los helenistas, ellos aprobaban que el imperio hiciera todo eso. Ellos, con tal de salvaguardar la nación, pues no importa, lo importante es que ellos se mantengan en eso, pero ellos también se van en ristre contra los nazarenos, o como lo llamaban la secta de los nazarenos, porque para ellos también era una amenaza nacional, sobre todo porque su líder, que había sido Jesucristo, se había declarado rey de los judíos. Y esto para ellos era una pedrada en el ojo, porque ¿cómo sí que es rey de los judíos si el único rey de los judíos se llama en este caso nuestro emperador romano, el César? No hay otro rey. Entonces hay una serie de cosas allí que suceden, que se levantan en contra de la iglesia naciente, y con mayor habilidad política que los enemigos anteriores. Inclusive quieren desvirtuar ese movimiento, quieren aniquilar precisamente a sus guías, a sus líderes. Y Herodes, pues nada más y nada menos, quería decapitar así de raíz la secta, como ellos la llamaban, la secta nazarena, ignorando, aquí lo más de tremendo es que estaba ignorando que su propia cabeza estaba a la diestra de Dios. La propia cabeza de Herodes estaba en juego, porque él quería destruir la secta que ellos llamaban de los nazarenos, porque les parecía una amenaza política. Sin embargo, su propia cabeza estaba en juego, es decir, estaba a la diestra de Dios, desde donde Dios había de suscitar todos los dones que necesitaran los suyos aquí en la tierra. El Señor los iba a preservar, es decir, el Señor iba a guardar a su iglesia, no iba a ser destruida. Se lo había dicho a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Usted va a abrir la puerta del reino a los judíos como iglesia. Usted es el que va a abrir la puerta cuando le dice el Señor, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le daré a ti las llaves, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces hay una promesa de parte de Dios de que Dios guardaría su iglesia, y hasta el día de hoy lo vemos. Han pasado más de 2000 años, y hermano, a lo largo de la historia han tratado de quemar la iglesia, de quitar la iglesia, de sacar la iglesia del camino, la política, las otras religiones. Todo el mundo se ha venido contra la iglesia del Señor, y hasta el día de hoy vemos que entre más persiguen a la iglesia, más se multiplican los cristianos. Qué tremendo. El Señor tuvo una promesa, que cuidaría su iglesia, y es así, porque el Señor un día vendrá por ella. El mismo Señor dijo: yo conozco los que son míos, y nadie, pero nadie los arrebatará de mi mano, y la voluntad de mi Padre es que yo los resucite
en el día postrero. Y Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. Hermano, hay una promesa. Entonces, si no hay para el chocolate, amén. Si hay enfermedad, amén. Si estamos pasando problemas, amén, hermano. Pero hay una promesa. Y si usted estudió conmigo Apocalipsis, hermano, me imagino que esa fe debe estar así, atornillada, hermano querido, por la promesa tan magna que hay para el pueblo de Dios. Entonces mire que el señor Herodes quería desterrar como líder político a la iglesia, esos cristianos, esa secta que se está multiplicando a todos los alrededores del imperio, y lo quería destruir, pero no se estaba dando cuenta que aún su propia cabeza estaba en los planes de Dios. Así que aún habrá testimonio al nombre de Cristo. Seguiría, continuaría. El Señor no permitiría que su iglesia fuese destruida. Así que seguiría, persistiría el testimonio en las casas de Jerusalén. Y seguirán viviendo allí. Y muchos seguidores de Jesús, el Mesías, celosos de la ley, pero sin embargo, la porción que vamos a estudiar a continuación marca el fin también de una época, y de nuevo los habitantes de Jerusalén han alzado su voz diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy los judíos siguen rechazando al Mesías. ¿Cómo la ve? Pero llegará un día, los días del cumplimiento de su trágica e impía obstinación se acercan a pasos agigantados. Un día Israel tendrá que pasar por uno de los juicios de Dios. Las naciones serán juzgadas, Israel será juzgada, la iglesia será juzgada. Hermano, los justos juicios de Dios vendrán, querramos o no. Así, hermano, nosotros digamos, no, yo no soporto eso, no lo quiero oír, que me hablen de otra cosa. Hermano, los planes de Dios no van a cambiar. Por la incredulidad o por el rechazo de nosotros los seres humanos, hermano, Dios no va a detener su plan por darnos gusto a nosotros. Su plan se cumplirá. Ya los que estudiamos Apocalipsis vimos que va a haber 3 juicios. Pablo los agrupó a la raza humana ante los juicios de Dios en 3 grupos. La iglesia, los judíos y las naciones gentiles de la tierra. ¿En qué grupo estás? Te pregunto. Pero hermano, ¿qué juicio habrá? Habrá. Entonces, hermano querido, pues el pueblo judío, después de todo esto, finalmente terminaron diciendo lo mismo como al principio, cuando entregaron a Jesús y Pilato les dijo, pero yo no hallo culpa en este. Y dijo, no importa, mátelo, crucifíquelo y que su sangre sea sobre nosotros, dijeron ellos. Entonces, ahora, cuando empieza de nuevo el crecimiento de la iglesia, muchos judíos que se conocen como la corriente judaizante, que van a ser la piedra en el zapato para Pablo, ellos dijeron que la sangre de este siga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Han pasado 2000 años y muchos judíos siguen diciendo lo mismo. Tristemente, y espero que de pronto un día don Samuel Weber, quien es el dueño de la empresa donde yo laboré, un día dijo, tú dijiste que el enemigo de los judíos se llamaba Jesucristo. No sé, algún día lo verás. Te acordarás de Jorge Armando Colmenares, que en mis narices tú dijiste, el enemigo de los judíos se llama Jesucristo. Y yo vengo a decirte que Jesucristo dijo, a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron. Pero a los que creen en su nombre, a los que han creído, a los que le han aceptado, les ha hecho hijos de Dios. Y dice allá muy seguidamente en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los que en él han creído no han sido condenados, pero los que lo han rechazado ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y mi querido don Samuel Weber, si usted tiene una Biblia, ábrala en Juan 3:16 y se acordará de que el Señor no aborrece a los judíos, al contrario, los ama. De su linaje vino el Salvador del mundo.
Entonces mire que hasta el día de hoy la gente, los judíos siguen diciendo que su sangre sea sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros. Un día vendrá, los días del cumplimiento de su trágica e impía obstinación se acerca a pasos agigantados. Quiéralo o no, querrámoslo o no, hermano querido. Hablemos un poquito ahora acerca de ese rey perseguidor, de Herodes. ¿De dónde salió? Dice el versículos 1 al 5, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, conocido como rey de los judíos, nieto de Herodes el Grande, era hijo de Aristóbulo I y de Berenice. Por lo menos, sangre israelita corría por sus venas. Eso sí no le quepa la menor duda, ya que la familia herodiana era de la descendencia idumea, es decir, de Edom, es decir, de Esaú. Anoche hablábamos de la descendencia de Esaú, de los edomitas. Anoche hablamos en el capítulo 36 del Génesis. Por eso, hermano, no se pierda estos estudios, porque estos estudios nos enriquecen para conocer nuestra historia, de dónde venimos, como nosotros que somos del pueblo de Dios, aunque no somos judíos, pero somos el pueblo de Dios espiritualmente, somos hijos de nuestro padre Abraham por la fe. Entonces nos interesa también conocer nuestra historia, porque el que no sabe dónde viene, ni dónde está, pues no sabe para dónde va, pues cualquier bule sirve. Entonces necesitamos conocer eso. Entonces mire que los Herodes, en ellos sí corría de alguna manera sangre judía. Es decir, ¿por qué? Porque venían de esa descendencia idumea. La descendencia idumea que se conoce como Edom, es decir, los edomitas, que son la descendiente de Esaú, es decir, el otro hijo de Jacob. El otro hijo de Isaac, que era Jacob y Esaú. Así que su abuelo Herodes el Grande, volviendo a Herodes Agripa I, su abuelo Herodes el Grande había ordenado la ejecución de su padre, del padre de este, cuando era niño. Y en consecuencia de lo cual, su madre le envió a Roma para protegerle, y allí pues este Herodes el Grande se cría en la familia imperial, llegando a ser muy amigo, óigame bien, muy amigo de Cayo Julio César Augusto Germánico. ¿Quién era Cayo Julio César Augusto Germánico? Más conocido con el nombre y el alias de Calígula. Mire esa joyita, tremendo. Por allá ese fue el tercer emperador, por allá entre el 37 al 41 del imperio, fue emperador de Roma. Su vida, la vida de Herodes, Herodes Agripa I, su vida se desenvuelve en la corrupción. Era alguien tan corrupto, aventurero, y cuando su amigo Calígula asumió la púrpura, es decir, asumió el mando dentro del imperio, le fueron entregadas a Herodes Agripa I las provincias del norte de Israel bajo el título de rey. Por eso se conoce como el rey de los judíos. Estando en Roma, cuando muere su protector, es decir, Calígula, persuade al senador a elegir a Claudio, quien, agradecido Claudio, le paga el favor a Herodes Agripa I y le entrega todos los dominios de su abuelo, es decir, de Herodes el Grande, empezando su reinado sobre todo Israel en el año 41 después de Cristo. Es decir, Herodes el Grande reinó por todo lo que se conoce como Palestina de la época de Jesús, que estaba dividida en provincias, que eran Galilea al norte, al centro Samaria, y al sur estaba Judea, al oriente estaba Iturea y Perea.
Entonces él gobernaba todas esas regiones, pero cuando él muere, entonces sus hijos inmediatamente asumen la tetrarquía, se conoce así, la tetrarquía. Es decir, su hijo Arquelao empieza a reinar sobre Samaria y sobre Judea. Su hijo Tetrarca empieza a gobernar sobre Galilea y Perea. Y hay uno que se conoce que no era así como tan malo, porque estos hijos también eran malos. Uno que era más o menos, que se llamaba Felipe, pues él estar por allá en la región de Iturea. Entonces, miremos un poquitico el origen, permítame hacer un poquitico de historia y hablemos un poquitico del origen de estos Herodes. Dice así, dice, durante el tiempo del gobernante Asmoneo Juan Hircano, por allá en el año 134 al 104 antes de Cristo, Judea conquistó Edom, óigalo, Idumea, y forzó a los edomitas a convertirse al judaísmo. Los edomitas fueron gradualmente integrados en la nación judía y algunos de ellos lograron altos cargos, como en este caso los Herodes. En el año 40 antes de Cristo, los partos invadieron las provincias romanas orientales y lograron expulsarlos de muchas áreas. En Judea, la dinastía asmonea fue restaurada por el rey Antígono Matatías como monarca proparto, y Herodes se las arregló para huir a Roma. Después de convencer al Senado de sus intenciones sinceras a favor de Roma, finalmente fue nombrado como rey de los judíos, estoy hablando de Herodes el Grande, por el Senado romano. A pesar de su nombramiento como rey de la totalidad de Judea, Herodes no la conquistó plenamente sino hasta el año 37 a.C. Él gobernó más bien como rey vasallo durante 34 años, aplastando la oposición mientras iniciaba proyectos de grandes construcciones, incluyendo el puerto de Cesarea, el templo de Jerusalén, que fue un templo en mármol y oro para congraciarse con los judíos, y las fortalezas de Masada y de Herodión, entre otras. A su muerte, su reinado fue dividido entre sus tres hijos, conocido como la tetrarquía, que ya expliqué. Entonces, volviendo al rey Agripa I en el capítulo 12, se declara amigo de los romanos, este Herodes Agripa I. Pero se nota que cuando este Herodes Agripa se le vuelve a entregar el gobierno de la región de Israel, pues vemos aquí que este vuelve prácticamente a asumir las riendas de lo que hacía Herodes el Grande, de tomar todo el reinado de la región de Israel. Por eso este Herodes Agripa se conoce como el Agripa, rey de los judíos. Por eso el texto del capítulo 12 nos dice Herodes Agripa, rey de los judíos. Se declaraba amigo de los romanos, pero sea bien por inclinación o por astucia, sabía hacer valer su condición de judío en cuanto a la religión. Miren, estos eran astutos. Él sabía que venía de la descendencia de Esaú, de los edomitas. Él sabía que venía de esa descendencia y que por su sangre, de alguna u otra manera, corría la sangre de Isaac, corría la sangre abrahámica, corría la sangre de la promesa. De alguna u otra manera, él defendía su posición, como en cuanto al sistema religioso judío, lo defendía, sabía hacer valer esa posición, y era nieto también de Marianne, esposa de Herodes el Grande. Así que se esforzaba con más éxito que su abuelo, Herodes el Grande, por congraciarse con los judíos, observando que tanto los jefes del judaísmo como el populacho, es decir, la gente del común, se habían vuelto contra los nazarenos, pues vio la posibilidad de agradarles con medidas persecutorias, pues que finalmente a él no le costaba nada eso no le impedía seguir gobernando, es decir, exterminar a los nazarenos no le afectaba para el imperio. Entonces, por congraciarse con los judíos, como dice el capítulo 12, empezó a perseguir a los cristianos. Josefo nos dice, por ejemplo, que Josefo, que era un historiador judío, nos dice que no era sanguinario, que este Herodes Agripa I no era sanguinario, ni cruel por naturaleza, pero el hombre, desprovisto de toda conciencia, era lleno de orgullo y de ambición.
si nota a lo que lleva la ambición, el orgullo, la codicia, pues no dejaba de emplear los medios violentos normales de su siglo para adelantar sus planes. Empezaba pues entonces, aquí nos dice el capítulo 12, a echar mano de los cristianos para afligirlos, para afligir a algunos de la iglesia, especialmente a los líderes de la misma. Entonces vimos que vamos a ver que en este capítulo Jacobo es muerto al cargo del gobierno de Herodes Agripa I, y Pedro es encarcelado. Y esto le gustó a la gente del vulgo. Dijeron, claro, ahora sí vamos a exterminar a esta secta de nazarenos. Ahora sí los vamos a sacar esta amenaza para el imperio. Por fin nos vamos a quitar esta piedra en el zapato. Hermano, hasta el día de hoy hay persecución. Hasta el día de hoy los cristianos somos estorbo para muchos. Somos fastidio para muchos. Pero le tengo una noticia. Somos llamados como iglesia a servirle a un mundo que nos odia. ¿Sí sabía? Somos llamados, puestos en esta tierra como iglesia, a servirle al mundo que nos odia. Este mundo nos rechaza, mi querido, ¿o no? Este mundo nos odia, hermano, no quiere nada con los cristianos. Usted habla de que es cristiano en el lugar donde se para, a ver si lo van a aplaudir. Inmediatamente todo el mundo se levanta contra usted. La misma familia, los mismos hijos, la esposa, el esposo, todo el mundo se levanta cuando usted dice que es cristiano. Hermano, hasta el día de hoy las situaciones no han cambiado. Pero el Señor hizo una promesa una vez más, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Aleluya. Así que Clemente de Alejandría, que se conoce como el primer doctor de la iglesia, que se conoce como los padres de la iglesia, se le conoce como el primer doctor de la iglesia, Clemente de Alejandría, conserva una tradición que habla de una denuncia de Jacobo Boanerges. ¿Se acuerda que Boanerges fue un apodo que el Señor le puso a Jacobo y a Juan? Señor, sí, mande que caiga fuego y consuma esto. El Señor les puso ese apodo. El Señor era especialista en poner apodos. A Simón le colocó el apodo de Pedro, por ejemplo. Entonces, este Clemente de Alejandría, primer doctor de la iglesia, conserva una tradición que habla de una denuncia de Jacobo Boanerges parecida a la que se lanzó contra Esteban. Idénticas. Pero Herodes la trató como una acusación política, obrando en consecuencia, pues él mismo le condenó y sentenció a que fuese decapitado como reo del Estado. ¿De quién estamos hablando? De Jacobo. La aprobación de los judíos le animó, esto le gustó a los judíos, y le animó a buscar el más destacado de los apóstoles. ¿Quién era en ese momento? Pedro, creyendo que así podría enervar definitivamente el misterioso movimiento nazareno y lo podía exterminar. Dice el versículo 1 al 4, hablando del Señor con sus siervos. Hablemos del Señor y sus siervos, los que le están sirviendo, los que están padeciendo esa persecución. Volvamos al versículo 1. Estoy patinando en ese versículo porque es que quiero dejar algunos detalles aquí antes de darle rienda suelta a este capítulo. Dice en el versículo 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, mire lo que dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y muy seguramente lo iba a sacar después, para degollarlo también, para quitarle la cabeza. No lo iba a sacar para felicitarlo, era para degollarlo. Así que la muerte de Jacobo y la liberación de Pedro, pues en cuanto a eso, nada sabemos el detalle de la obra de Jacobo. No sabemos qué hizo Jacobo. Prácticamente no se habla casi de lo que él haya hecho. Lo que sabemos es que era hermano de Juan y que hacía parte de uno de los 12 de los discípulos de Jesús. Y se conoce también como el primer mártir de la iglesia. Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Pero el hecho mismo de que Herodes procediese en primer término contra él, pues nos hace pensar que había llevado a cabo una labor de liderazgo conocida entre el pueblo y notada en los jefes del judaísmo.
Muy seguramente sí, Jacobo fue importante, hizo una tarea importante, aunque en este caso Lucas no nos cuenta los detalles de lo que él hizo, no nos cuenta qué hizo. Pues, sin embargo, inducido a ello por su madre, es decir, a la madre de Jacobo, y en compañía de su hermano Juan, vamos a recordar ese evento, había solicitado un puesto especial, principal en el reino. Recordemos qué pasó. La mamita de Jacobo y de Juan llegan ante Jesús y le dicen: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. ¿Quién empujó eso? La mamá. Dijo: vayan, pidan puesto de jerarquía, hermano. El rey, él es el rey de los judíos. Cuando él derroque ese imperio romano, va a tomarlos, porque eso era lo que esperaban los judíos, a un Mesías pero político. Un Mesías que vendría a derrocar todo eso y de sacarlos de esa esclavitud y de esa opresión del imperio. Eso era lo que esperaba. Por eso cuando Jesús empieza a lavar pies, dice: pero este rey, luego no es al contrario, no son los siervos los que lavan los pies a los reyes, ¿cómo sí? Y eso empieza a patinar, especialmente en la cabeza de Judas. Dice: no, pero lavándonos los pies, yo gano más vendiéndolo, y aceleró su decisión de vender al Señor. Entonces, cosas de ese tipo patinaban aún en ellos. Entonces, la mamita de estos dos, de Jacobo y de Juan, pues no era excepción, no era excepción, y los empuja. Dice: vayan, hablen, hermano, hablen, porque si ustedes se quedan callados, los van a dejar de último. Y inducidos por su madre, entonces estos llegan ante Jesús y le dicen: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, ellos esperaban en la gloria política ahí, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Que yo sea el ministro de Hacienda y que yo sea el ministro de Justicia, algo más o menos así. Que yo sea el vicepresidente y que yo sea el consejero de gobierno, algo así más o menos. Entonces no sabía Jacobo lo que estaba pidiendo, pero juntamente con los 12 aprendió más tarde que el reino se fundaría sobre el fundamento y la base de la cruz y la resurrección del rey que ellos estaban pidiendo. Tuvieron que entenderlo y comprenderlo. Él mismo, Jacobo, posiblemente se avergonzaría de su ambición carnal, pero mantuvo la firme declaración que hizo en aquella ocasión de que podía compartir el vaso y el bautismo del Señor, resultando ser el primero de los apóstoles que sellara su testimonio con su propia sangre. ¿Qué le había dicho el Señor en esa petición o ante esa petición? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Ay, Dios, como dicen por ahí, estoy dispuesto a pagar el precio. Ay. Ellos dijeron eso: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, oigan lo que dijeron los 10, comenzaron a enojarse, porque ellos también querían estar ahí, contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí nota? Jacobo entendió que tendría que beber de la copa del Señor y también ser bautizado con el bautismo del Señor. Es decir,
también pasar por el filtro de la cruz. Qué triste que hoy el cristianismo, hermano querido, se ha vuelto tan light, pero light. Hoy en día no hay gente dispuesta a pagar el precio por la causa de Cristo. No nos digamos mentiras, hermano. Hoy queremos un cristianismo cómodo, superficial, que no me genere desacomodamiento, que no me genere, oren por mí. Sí, yo me conecto bajo la sombra del Omnipotente, pero no me pida más. ¿Qué tal si un día se nos ocurriera decirle a usted que se está conectando ahí, mi querido hermano, que mañana transmita? ¿Qué tal? Que se nos ocurriera decir, hermano, queremos llamarle y decirle, hermano, que si usted puede transmitir, hermano, mañana, porque es que mañana estoy ocupado, quiero que usted transmita. Inmediatamente empieza a temblarle todo, hermano, le empieza a dar escalofrío. Porque, hermano, nosotros no queremos pagar el precio. Ay, que lo haga otro, eso es para otro. Que predique otro, que otro haga. Eso no es para mí. Y a veces somos hasta orgullosos. Yo diezmo, ahí les doy la plata como si el Señor necesitara, hermano, de su dinero. El Señor más que lo que nosotros podemos darle nos necesitas a nosotros. El corazón, que se lo entreguemos, que nos rindamos. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de una vida totalmente rendida a Él, como en el caso de estos. Estos dieron su vida. Jacobo tuvo que entender, mientras el filo de la espada del soldado que le iba a quitar la cabeza estaba apuntando allí, estaba afinando la puntería, recordaría estas palabras de Jesús: vas a beber del vaso que yo he bebido y serás bautizado con el bautismo que yo también soy bautizado, hablando de su muerte. Qué tremendo eso. Más adelante Pedro también lo tuvo que entender y dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme pero con la cabeza hacia abajo. Qué tremendo. Ya hoy no hay Pedros, hoy no hay Jacobos, hoy no hay Pablos, hoy no hay gente que esté dispuesta a morir por la causa de Cristo. No los hay, hermano. Qué triste. Y queremos cambiar el mundo, y queremos transformar los hogares, y queremos que el cristianismo impacte, hermano, pero hay un precio a pagar. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. Es el mismo, hermano. El evangelio de hace 2000 años que predicaron estos, que causó impacto en la iglesia naciente, es el mismo evangelio de la iglesia que hoy está creciendo, de la iglesia creciente, de la iglesia de hoy, de la iglesia posmoderna. Es el mismo, no es otro el mensaje. Entonces es sorprendente el contraste entre los casos de Jacobo y de Pedro, puesto que Dios mismo permitió que Herodes terminase súbitamente el servicio del primero en la tierra, es decir, de Jacobo, mientras que mientras que Dios envía un ángel para librar a Pedro de una suerte parecida, porque a él también le iban a quitar la cabeza. El misterio mismo es la lección que hemos de aprender, mi querido, ya que nada sabemos de los designios de Dios en cuanto a sus siervos. Él hace como quiere con sus siervos. ¿Y por qué si yo le sirvo entonces? ¿Por qué esto? ¿Y por qué a este sí no? Ese que no le sirve, Señor, ni siquiera se involucra con... ¿Cómo lo bendices? ¿Cómo haces cosas en él? ¿Cómo todas las cosas le funcionan? ¿Cómo todo le sale bien? Y yo que te sirvo, Señor, mire cómo me tienes. Son los reclamos que a veces hacemos, hermano, porque no entendemos los designios de lo que el Señor puede hacer con sus siervos, de lo que el Señor puede hacer con los comprados con su preciosa sangre. No somos baratija, somos comprados con su sangre preciosa, y Él puede hacer con su compra lo que quieras. Le pertenecemos a Él. Verdaderamente hemos rendido nuestras vidas para decirle con voz en cuello: tú eres mi Señor, o eres mi Señor para que me embole los zapatos. Hermano, no entendemos muchas cosas como siervos de Dios. Quienes servimos al Señor no entendemos muchas cosas. Decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué? El Señor hace como quiere, mi querido. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de los que nos ven a quienes servimos del Señor dirán: no, pero ese que predica, ese que le sirve a Dios y mire cómo anda? No, yo mejor me quedo aquí, yo no me meto en problemas. Hermano, ese es el precio del ministerio. ¿A quién se le anota? Ese es el precio que hay que pagar, hermano, como siervo de Dios, porque somos su compra. Nos compró con su sangre preciosa, y Él hace con lo que Él compró como quiere.
¿Somos sus instrumentos o no? Usted tendrá una caja de herramientas, mi querido varón, en su casa y usted hace con sus herramientas como quiere. Y a cada herramienta la usa de acuerdo al oficio que vaya a desempeñar o no. Entonces, a veces ignoramos por completo esas razones. Las razones celestiales que determinan el por qué uno no pueda glorificarle mejor por el martirio. ¿Por qué uno quisiera glorificar al Señor por otro medio? De la prolongación del servicio en este mundo. Que eso hubiera querido Jacobo. Yo no quisiera morir ahora, Señor, hay tanto por hacer. Pero el Señor determinó que su vida le fuera cortada a causa o a cargo de Herodes Agripa I, de este que no eran por congraciarse con los judíos. Pero sin embargo a Pedro, el mismo Señor va y lo saca de la cárcel. Si me hago entender, si nota cómo obra el Señor, porque a Pedro también le corría la misma suerte. También lo estaba esperando la guillotina, o en ese caso la espada del soldado, para quitarle su cabecita. Así que nos basta saber que el Señor, sabio y omnipotente, soberano, dispone soberanamente, valga la redundancia, de las vidas de quienes y el servicio de quienes Él mismo ha comprado con su sangre, una vez más. Y nuestra sabiduría más bien consiste en dejar los planes en su mano, dejar nuestros planes, nuestras vidas, al par de que nos vamos poniendo a disposición de Él para que Él haga como quiera. Has podido decirle, Señor, yo rindo mi voluntad y la quiero rendir hasta el punto que ya no tenga voluntad propia, que sea tu voluntad que me dirija. Pero tristemente decimos, Señor, sí, yo quiero hacer tu voluntad, pero siempre y cuando no vaya en contra de la mía. Así no se puede. Así no se puede. David no podía llegar al palacio como rey de Israel pastoreando ovejas, hermano querido. No podía, hermano. Hay momentos en que toca tomar decisiones. Yo lo llamo los ajustes importantes. Los ajustes importantes que necesitamos tomar. Hoy en día no estamos dispuestos a esos ajustes, en todo el sentido de la palabra, emocional, espiritual, familiar, laboral, personal, en todo lo que encierra esa palabra ajuste. Necesitamos ajustarnos, desajustarnos de nuestra manera de creer en Dios, de nuestra manera de servirle, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir para ajustarnos justamente, valga la redundancia, a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y eso cuesta, eso no es gratis, eso no es de gratis, eso cuesta, es el precio del ministerio, es el precio del llamado. Nadie dijo que sería fácil. El que desea obispado, buena obra desea, pero, dijo el Señor. Así que, no cabe duda de que la sangre de Jacobo también llevaría fruto para el adelanto del reino de Dios, del mismo modo que el continuado ministerio de Pedro fue de bendición para multitudes. La sangre de Jacobo también hasta el día de hoy, mire cómo bendice nuestras vidas, porque nos anima a servirle al Señor. Todo ha de contemplarse dentro de la perspectiva divina, dentro de la perspectiva eterna, dentro de la perspectiva de Dios. ¿Sabía usted que cuando nosotros ponemos la perspectiva de nuestras circunstancias en nosotros mismos, nos defraudamos, nos desanimamos, nos desalentamos? Pero cuando usted pone la perspectiva de sus circunstancias en Dios, usted sabe que Dios es el que tiene el control y usted puede descansar en Dios y decirle, mi vida, mi tiempo, mis sazones, todo lo que soy está en tus manos. Y si estoy en tus manos, estoy, como dicen algunos, en el huequito de tu mano, ahí estoy cuidadito, guardadito, como dicen algunos. Y es muy cierto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así que esta brevísima referencia al martirio de Jacobo, por la punta de la tinta, de la pluma de Lucas, el escritor inspirado, se halla en vivo contraste con las
detalladas martiriologías, óigame bien, que empezaron a estar de moda durante el siglo II y que abrían la puerta a un error garrafal, hermano querido, de que la muerte de un mártir cristiano encerraba méritos para los en los cuales se podrían beneficiar no solo aquel que entregaba su vida, sino también las almas de aquellos que estaban a su alrededor. Eso se conocía o se conoce como el martirologio romano. ¿Qué es el martirologio romano? Permítame rápidamente aprovechar estos minutos que quedan y se lo describo. Es un catálogo de mártires y santos que se veneran en la Iglesia Católica, ordenados según la fecha de celebración de sus fiestas. La palabra procede del griego martur o mártir, que significa testigo. Es el libro de los aniversarios de los mártires y por extensión de los santos en general, de los misterios y de los sucesos que pueden dar lugar a una conmemoración anual de la Iglesia Católica. El orden que siguen los martirologios es el de los calendarios cristianos. La mayoría de los martirios se dieron en las 10 persecuciones que sufrieron los cristianos por parte del Imperio Romano, en concreto las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. También ha habido mártires y misiones en África, Asia, Hispanoamérica, en persecuciones, en todas las épocas y también en la actualidad. Resumiéndole todo esto, mi querido, se empezó a coger la idolatría hacia los mártires por la causa de Cristo. ¿Sí me hago entender? La iglesia empezó a desvirtuar el martirio de sus líderes, al punto de que en ese caso ya el elemento especial y principal no era Cristo. Ahora el elemento principal era el mártir por la causa de Cristo, y al punto de que muchos seguidores de Cristo se hacían matar con sus mismos líderes, porque ya no se estaba idolatrando, ya el elemento principal, una vez más, no era Cristo, ahora era el mártir. Y a partir de ahí se crea este error tan garrafal, y por eso es que hoy la iglesia tradicional tiene tantos santos, Santito, San Pancracio, San no sé qué, San Cifulano, San Ciporfán. ¿Y qué se les hace ser santos? La causa, fueron mártires por la causa de Cristo, y en este caso se está robando la gloria al único merecedor de toda la gloria. Así que la actitud de los apóstoles era completamente distinta y se ajusta a las expresiones tan espirituales que tiene Pablo aquí cuando dice a la iglesia de Filipos, él desde la cárcel, cuidándose de que la iglesia no lo fuera a idolatrar, que no fueran a idolatrarlo porque se estaba creando el martirologo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo les escribe y les dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti, en el Señor. No, Pablo no está diciendo, mire cómo sufro, mire por la causa de Cristo, adórenme, alábenme. No, Pablo está diciendo, si hay algún provecho de ti, en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. No dijo, ay, porque vea, somos nosotros los mártires. No, Pablo está resaltando que lo que está pasando es para glorificar a Cristo. Y él dice, si me he de gloriar, me gloriaré en Cristo. Mire qué tremendo esto, cómo nos estaba desvirtuando. Otra herejía que se estaba metiendo en la iglesia. Otra herejía que se estaba metiendo. Ahora se estaba dando más culto al mártir que a la causa del mártir, que era mismo Cristo. Y así, hasta el día de hoy, nuestros vecinos, hermanos o primos están dándole más calidad a los mártires por la causa de Cristo que a Cristo mismo. Y por eso es que, por ejemplo, como la semana pasada veíamos, por eso se cree que así como los cristianos preferían morir por la causa de su líder y morir con él, de hecho,
Los cristianos se iban a vivir en las catapultas allá, a donde sepultaban a sus líderes, y iban a morir, iban allá a pernotar allá, porque eso los hacía recibir favores de sus líderes. O sea, se está desvirtuando quién fue el verdadero que dio la vida por la causa de esta humanidad. La causa de Cristo, el cristianismo, la cruz, se está dejando de lado y se le está dando más honra y gracia al mártir por la causa de Cristo que a Cristo mismo. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en estos días pasados anteriores, muchos entonces se sacrifican, muchos se la piden, sí, porque se tiene que ser así, porque es la única manera en que vamos a buscar el favor de Dios, si nosotros también nos martirizamos por la causa de Cristo. Está por relieve más alto el mártir que la causa del mártir, que fue el mismo Señor Jesucristo. Se tiene en poco. Entonces es lo que está pasando hasta el día de hoy. Pero no fue así. Pablo se cuidó de eso. Pablo dijo, sí, yo estoy siendo martirizado, estoy encarcelado, mi querida iglesia de Filipos. Les estoy aquí escribiendo desde la cárcel, pero la causa es en el Señor y por el Señor. Y Él es el merecedor de toda la gloria. Y es más, Pablo mismo dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. No dijo, en mi cuerpo llevo las marcas de los latigazos que yo recibí. Es que yo sí soy un líder de líderes. No, Pablo no se puso con eso. Pablo se cuidó de dar siempre la gloria al Señor. Qué desafortunado hoy en día, ¿no? Hoy queremos todavía vivir bajo los sacrificios. Pensamos que la oración es un sacrificio, que el estudiar la palabra es un sacrificio. Ay, sí, me toca. Fue que el Señor dijo que tenía que tomar su cruz y seguirle. Y esta es mi cruz. Y le hacen y asocian lo que están sufriendo con el llevar la cruz de Cristo. Es que a mí me tocó llevar esta enfermedad. Esta es la cruz que me toca llevar. El Señor no está hablando de eso, mi querido. No está hablando de eso. Está hablando de una vida totalmente rendida al Señor. Que verdaderamente el objetivo y el centro de nuestra razón de ser sea Cristo, no el cristiano. Hoy en día nos vemos igual. Hoy en día se le da más honra al cristiano que a Cristo. Hoy en día el cristianismo es más cristianocéntrico que cristocéntrico. Eso es lo que vemos hoy. Ese es el evangelio que la gente quiere oír. Hermano, así nos odien, pero tenemos que predicar a Cristo y seguir predicando de Cristo, y la gloria tendrá que ser para Cristo hasta el día que nos muramos, mi querido. Que Dios nos ayude, no pierda la perspectiva. Tenemos una carrera por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como bien dice el escritor de Hebreos, porque nosotros no hemos padecido realmente hasta la sangre, como realmente cuesta. Qué triste hoy, y yo no voy en contra de eso, pero qué triste es hoy, se escriben más libros. Miren los mártires de no sé dónde, los mártires de si sé cuándo, los mártires de Oriente, los mártires de si sé cuándo, y se escriben libros honrando más a los mártires que en lugar de escribir libros honrando al Señor, hermano. Qué triste es eso. Eso se llama martiriología. ¿Sí nota cómo se mete? Cómo se entremezcla ahí con los cristianos, y nosotros nos tragamos todo ese cuento. Hermano, ¿quién no sufre por la causa de Cristo? ¿Quién no? Todos sufrimos, hermano, por la causa de Cristo. Entonces, que escriban libros, entonces todos los días escribamos libros de nosotros mismos. Pero bueno, al que le gusta, pues le sabe, hermano, pues ¿qué vamos a hacer en ese caso? Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido la brújula, Señor. Hemos perdido la brújula. A veces le damos más honra, bendito Señor, Dios de la gloria, al mártir por la causa tuya que a ti mismo, bendito Señor. Perdónanos, bendito Señor, si nos hemos vuelto idólatras, bendito Señor. Oro porque, Señor, Dios de la gloria, tú pasaste prácticamente a un segundo plano. Hoy en día se habla más de San Fulano, de San Perencejo, de San aquel, de San Cayetano, de San aquel, y a ti te dejan en un último lugar. Como si, Padre amado, la obra de la cruz no fuera suficiente, Padre amado. Como si se necesitara la obra de algún hombre, el martirio de algún hombre para nuestra salvación. Señor Dios de la gloria, nosotros no somos salvos por Jacobo, nosotros no somos salvos por Pedro, no somos salvos por Pablo, somos salvos por ti, Señor Jesucristo. Tú fue el que fuiste a la cruz, no fue nadie más fue a la cruz. De hecho, el personaje principal de la Biblia no son Abraham, ni Moisés, ni Noé, ni Sara, ni Pablo, ni los apóstoles. El personaje principal de la Biblia eres tú, Señor.
Tú, Dios, creador de todas las cosas, con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación de la iglesia, Señor. No hay nadie, aquí no hay cabida para nadie más. Amén por todos estos hombres que tú has usado a lo largo de la historia. Amén porque nos edifican. Pero, Señor Dios de la gloria, guárdanos de rayar a la idolatría de esos hombres. Era lo que estaba pasando en la iglesia naciente. Era lo que estaba empezando a suceder. Nace la martiriología, dándole más culto a los mártires por la causa de Cristo que a ti mismo, bendito Señor. Hasta el día de hoy lo vemos. Te pedimos, Señor, perdónanos, bendito Señor. Padre amado, que no perdamos la brújula, Rey de los cielos. Señor, hoy oro a ti por todos aquellos que están en los países de Oriente, los que están en los países musulmanes, por todos los que están siendo perseguidos por tu causa, bendito Señor. Oramos por ellos, por supuesto que sí. Oramos por ellos, Padre amado, porque están dando sus vidas por tu causa. Señor de la gloria, te pedimos que los sostengas, te pedimos que los ayudes, te pedimos que los fortalezcas, bendito Señor Dios de la gloria, en medio de esa persecución. Y a nosotros los occidentales, bendito Señor, la iglesia de Occidente, danos, bendito Señor Dios de la gloria, la valentía y el valor, bendito Señor, de rendir realmente nuestras vidas a ti. Que realmente la tengamos clara, bendito Señor. Que realmente no quitemos la mirada de ti. Que seas tú el centro de nuestra fe, bendito Señor. No por lo que das, sino por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que este viernes 29 de abril, a las 6 de la tarde, o mejor, la comunidad a la que pertenecemos nosotros, las Asambleas de Dios, se acostumbra cada año por estas fechas a tener un espacio que se llama Noches con Jesús. Y allí lo que hacemos es orar por nuestro país. Entonces se va a hacer a nivel de iglesias locales. Nuestra comunidad de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, estaremos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en nuestra comunidad, en el templo. Así que lo esperamos allí para que participemos todos y oremos por nuestra nación, oremos por nuestro país. ¿Cuándo? Viernes 29 de abril, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en el templo. En el templo. No se va a transmitir por estos medios, va a ser en el templo. Así que lo esperamos. Un feliz día para todos, que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.